Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este segundo taller internacional de académicos y parlamentarios. Vamos a dar inicio al panel sobre Parlamento, Inteligencia Artificial y Democracia. La verdad que tenemos 4 panelistas extraordinarios, todos muy capacitados, conocedores. Aquí está ingresando Fernando Iglesias, diputado nacional, lo esperamos aquí. Tenemos 2 panelistas que van a transmitir desde el extranjero. Uno de ellos es Fotis Fitsilis, que es el fundador del OCR Hellenic Team, que es una red, él va a explicarlo, muy prestigiosa, dedicada a temas de innovación tecnológica en parlamentos y particularmente con un capítulo dedicado a inteligencia artificial. Tenemos unas diferencias horarias importantes, así que para él es bastante más tarde, por eso nos interesa empezar en tiempo y forma. Y el otro es Luis Quimeid, de Brasil, que ha fundado otra red maravillosa que se llama Bússola Tech, que también se dedica específicamente a parlamentos y realmente hacen un trabajo extraordinario. La Universidad Austral trabaja con ambas redes, es un placer estar asociados con ellos. Y por otro lado tenemos a Juan Gustavo Corbalán, que está aquí presencial con nosotros, es director del Laboratorio de Innovación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA, también muy destacado, tanto el laboratorio como Juan, y luego aquí a mi izquierda Fernando Iglesias, que aporte a la representación parlamentaria, que siempre es con pensamiento de vanguardia, de anticipación, etcétera, así que va a ser un placer escucharlo también a Fernando. Voy a cambiar el programa, vamos a empezar con Fotis Fitsilis, va a tener 15 minutos cada uno, luego va a hablar Luis Quimeid, y luego les doy la palabra, no sé cómo quieren hablar. Para mí sí, exactamente igual. Bueno, entonces lo vamos a dejar último a Fernando, así escucha a cada uno de los expertos de la academia y de la comunidad tecnológica, y luego lo escuchamos a Fernando, y posteriormente vamos a hacer un debate, un diálogo entre ellos y el público. Así que, Fotis Fitsilis, por favor, es tu turno, adelante. Muchas gracias por participar. Good afternoon from Athens, Greece. Thank you very much for the invitation, dear Juan de Dios. And to all the panelists, I extend my greatest regards, and of course, everybody that is listening to us. My name is Fotis Fitsilis. I'm the head of documentation in the Hellenic Parliament. This is the Parliament of Greece in Athens. And I have a second position. I'm the co-founder, as Juan de Dios mentioned, of the Hellenic OCR team, which is a dedicated expert network for the study of parliaments. And we are very fortunate, of course, to have Juan de Dios as member to our parliament, to our network, as well as Luis Quimeid. All together, we will try to elaborate a little bit upon what is coming upon us regarding artificial intelligence. This is not going to be easy. It is a very difficult task, but I do hope that all together we will become wiser after today's event. Kindly allow me to share the presentation I have created. Just a moment, please. Do I trust that you see my screen right now? Can you please confirm? Thank you very much. This is going to be, as the name says of this session, about the relation between Parliament, between artificial intelligence, and how this can influence democracy, and how can we regulate this, if this is possible at all. My presentation will start with a brief motivation. I will explain briefly what is the state of play, so where we are right now when we speak about artificial intelligence and parliaments.
Then I'm going to explain also briefly the effort we are trying to make with a lot of members of the parliamentary community about how it is possible to regulate artificial intelligence in parliaments. And we are going to end this brief intervention with some thoughts about the conditions under which this regulation is possible and the limits of regulation. And of course, we are going to see some next steps that are to be approximated right now, because this is a very difficult task overall. Let's start with the motivation. Everybody, I suppose, everybody of you has been confronted with the idea of what is going to happen regarding artificial intelligence. Not specifically with parliaments, but also in society, in business, and maybe in governance. And this all started, I mean, some of us have been dealing with that for years, but for the bulk, or let's say for most people that are involved in governance and parliaments, this might have started a few months ago when the famously now ChatGPT started gaining momentum. And as applications around these so-called large language models have started popping up every week, maybe every day, some thought about introducing these models into legislation, into parliaments, or into governance in general. So today we're going to talk about this a little bit. And as these thoughts are being made openly, you have obviously heard about MPs using these kind of tools to develop their speeches, or maybe you have heard about the US Congress purchasing 40 licenses to play with it a little bit. We have made thoughts about how it is possible to regulate this interaction with artificial intelligence. So regulation is not necessarily something negative. Regulation can have a positive also connotation. So it might be positively influencing parliaments. And by the way, and this is for everybody to be aware, the absence of, there is no thing like unregulated conduct. If you leave things as they are, they will reach a natural equilibrium. So there's no absence of regulation. There's no such thing. When you leave things unregulated, you will eventually reach a level of self-regulation. So in any case, some sort of regulation will enter the field of artificial intelligence. The thing here is, if it is intended, so planned and strategically imposed, or is it luck? Let's leave things as they are, and chance or God or somebody will and things will evolve somehow. So this is what this is all about. Can we influence the conduct with artificial intelligence or not? Now, where are we now? Maybe I have discussed with a lot of people in parliaments in the past, let's say, few months. And several of them really thought that that artificial intelligence is still far from coming into parliaments. Actually, reality is not saying that. We made an assessment 6 months ago with my colleague Patricia de Almeida from the Brazilian Congress, and we found out that in 10 legislative chambers in 8 countries, this was 6 months ago, there exist 39 artificial intelligence-based applications
So we are living already in a parliamentary world where artificial intelligence is there. And the question is if we want to attempt an intervention, a regulation, or leave things just going their way. Obviously, we decided that we should do something. And with the help of my friend Luis Quimeid, we thought maybe that was in late 2022, so it was maybe November or December. And kindly note, this was just at the time where when ChatGPT merged. So we were very early with that. We thought, well, maybe we should have a group of people, really knowledgeable people, assessing the situation and agreeing on a set of guidelines for parliaments. And indeed, we thought and we worked for about, let's say, 2 to 3 months, and we came up with a set of 40, so 40 guidelines, which we classified in 6 different sectors. And this is work that it is still in progress, so you cannot stop this the evolution of AI, and similarly, you cannot stop work in regulating it. So what we did is we picked people from academia, from the public sector, and from the private sector, because we wanted our thoughts to be as intersectoral and multidisciplinary as possible. We wanted to avoid being very rigidly one-sided thinkers. And also we wanted a big geographical distribution of experts. It would make no sense to have, let's say, experts only from Greece or only from Europe or only from Argentina dealing with that. We wanted a very broad distribution of the experts, apart from their backgrounds. We had, as said, linguists, lawyers, engineers, trying to develop a very broad set of regulations. And these, as said, these are already published and you can find them online. And currently, Juan de Dios is helping us transforming and transferring these regulations into Spanish. So hopefully, it is not easy. It's not easy to transfer and translate regulation from, it's a legal language, into legal transposition. It's not easy to translate it from English into Spanish. So we are doing this effort, and hopefully, with the help of Juan de Dios and the university, we will have it soon in Spanish and published in Spanish. So where did we start? We tried to utilize the framework that was already there. So there was no point starting from zero, from scratch. So we used already principles that are out there, ethical principles, for instance, from IBM, from Google, from Microsoft. We used already established organizational frameworks from the European Commission, from the UNESCO, from OECD. And we used a lot of academic material from scholars and practitioners that is already out there. So we took all this material and we tried to specify it for parliaments, because all these things, all these people and organizations that I talked about, they produced very general material. So the work was, and it was not an easy task, to specify all this for the parliamentary environment, for the parliamentary workspace. So we came up with, as said, 40 guidelines, and we classified these 40 into 6 different sections. There was, of course, the ethical background and principles that we needed to talk about. We needed to talk about artificial general intelligence. This is
what happens when the machines are really nearly as good as humans. So we needed to anticipate this. Not talking here about a realistic prospect or something that will come up maybe tomorrow or in a year from now, but we needed to have a plan for this. Better to anticipate this than be surprised at a later stage. Then we needed a third thing to speak about privacy and security, about governance and oversight, about the practical aspects. So how do you integrate this into your parliamentary systems? So this is the engineering side of things. And therefore we had very, very capable and experienced both software engineers and system engineers, because you needed to cover also the connection with existing and legacy system in parliaments. And last but not least, we needed to talk about the human factor as such. So most of us are dealing with parliaments. So we will be directly influenced. So what does this mean for us? Are we going to lose our jobs? Probably not, but we need to anticipate this. We need to be educated, re-educated, retrained, be prepared. No one should be left behind in this really huge leap of technology and humanity. So this was the sixth point that was for us of particular importance. And now, and I'm closing slowly my presentation, we reached a position where we presented to the world this set that is maybe useful, but maybe too complex. So the idea is now, with the help of several colleagues more, so the original list of experts was 8 people long. The current long list is more than 16. We are expecting to reach around 20 people to work on that. We want to work towards version 2.0 of the guidelines. Version 2.0 means that the guidelines are much more detailed, much more matched with the parliamentary practice and operation, and perhaps more agile, more flexible to adapt to the continuously changing patterns that artificial intelligence will influence the parliamentary life. We expect these new guidelines to be ready by the end of the year, and possibly we will have then a new version after a year, and ideally change that or adapt the guidelines every year to the changing situation. And most importantly, and this is what one of the motivations that I have for talking today to you, we want to open this opportunity, to open this effort to the public. We want to call upon you to be part of this, to try to participate to this ongoing effort. If you are really interested, motivated by this talk, kindly speak to Juan de Dios, kindly speak to me or somebody of to our team, how you can get actively involved, because this is not an attempt of the few. Regulating artificial intelligence will be a project for the many. So we want your help in doing this. Thank you very much. Muchas gracias, Fotis Vitsilis. Le pedimos disculpas por el sonido que no está tan claro. Lo único que le pido a Sol, si pueden mutear el sonido original cuando interprete Sol. Muchas gracias. Ok, le vamos a dar ahora el turno, es de Luis Kimeit, que es el fundador de Bússola Tech. Adelante, Luis, gracias. Muchas gracias, Ron de Dios. Thank you, Ron de Dios, for the kind invitation.
Congratulations to the Universidad Austral and to the Legislature of Buenos Aires for organizing CERTA Symposium, which myself and Fotis had the honor to participate in person last year in 2022. As you mentioned, my name is Luis Quimay. I am the Executive Director of LucilaTech. We are a global organization that works in the promotion of legislative modernization and digital transformation. And obviously, artificial intelligence falls under that particular umbrella. Our goal is not specifically just to discuss with technologists on how to modernize the institution. However, we hope to include several different areas, business areas of the legislature of parliaments, to engage in these discussions, to understand how they can resignify the institution, how they can modernize the institution without losing its core values and its democratic mandate. And we have the honor of partner with Juan de Dios and Fotis for years right now. Both of them are true leaders in this field, and it's a true honor to be in this panel discussion with both of you. If you allow me, I will share my screen. I have a presentation. It's a very hard task to speak after Fotis, which had a very complete and interesting presentation. So I will focus my presentation on specific cases of the usage of artificial intelligence in parliaments. I will not cover specifically solutions such as ChatGPT or BERT. I'm focusing on solutions that were tailored, designed for the specific needs of parliamentary procedures, such as Fotis mentioned in his research with Patricia from last year. Here is a little bit about us. As I mentioned, we try to work on collaborating with multiple parliaments and subnational legislatures across the globe, as well as groups such as the Hellenic OCR team and the Universidad Austral in Argentina. Our goal is not to create a network of just parliament at the national level to collaborate, but also to include subnational legislatures, devolved legislatures, and legislatures such as the Legislatura de Buenos Aires or the São Paulo legislature that will participate more in the discussions as well, and many others that are local legislatures as well to participate in these discussions as a legislative community as a whole. Here a little bit about some of our views about AI in parliaments. The usage of AI in parliaments should be focused on increasing the efficiency and effectiveness of the legislative service operations, and focusing the AI strategy, which is a sub-strategy of the digital transformation strategy, should focus on the improvement of the delivery of better services to members of parliament or members of Congress, the staff to carry out their mandate, and citizens at the end of the day to hold the institution accountable. And this can be truly transformative for the operations of the institution. Here a little bit on our view that is focused on digital transformation, but also permeates for the application of AI. It should focus on delivering better services at the end of the day for those users that I just mentioned. It should be designed to be intuitive and simple to users. The success of ChatGPT, as Fotis mentioned in the last few months, is not by chance. I mean, every single user can type a question or can type an inquiry and receive a very simple answer in a very friendly format, to which users that are not used to using artificial intelligence tools can make the good usage of the platform specifically. Here are a few findings that we had with our work in parliaments. The first is for the institution to evaluate its real need and effectiveness to implement an AI tool. I know that now it's everyone wants to take part in this process and to use artificial intelligence in its proceedings in some manner. But in many cases, the institution needs to understand its real need. If the investment of time, of resources, to change this process and to use a tailored AI solution that's designed for the parliamentary proceeding, or even ChatGPT or Google Bard or many other private companies tools, if there is a real need and a real gain to have when making this change.
Secondly, is to understand the specific needs from the business areas of the parliament and from the MPs as well, from the members of parliament. So, for example, when we are talking about a specific process that's the Hansard, which uses an artificial intelligence to that will be speech to text, the transcription of audio, is certainly different than an AI tool that we will use for the drafting process. So it's important for the colleagues leading the process to understand the real needs of the specific areas of parliament. Third is to promote training sessions for staff and parliamentarians about the usage and about the risks of such applications in the parliamentary proceedings. Again, reinforcing this, try to keep it simple and intuitive interface for staff, parliamentarians, and citizens. Not everyone is interested or is a person that's studying artificial intelligence or even digital interfaces. So the success of the tool relies, among other aspects, in its user-friendly interface. Here, as Fotis mentioned, some private companies that are working in this area, we always say that when it's possible, try to outsource to solutions developed by specialized companies in the private sector. It usually reduces the cost of error when developing such a tool, since many of these companies already have battle-tested solutions in many parliaments, many institutions before that. So usually it's a more cost-effective, both financially but also politically as well. We also have the elaboration, as Fotis mentioned quite well, of guidelines or regulations for the ethical usage of AIs in the parliament framework, in both formal settings, which will be a tool that was designed by the parliament or purchased by the parliament to be used, but also in the informal settings, such as parliamentarians individually purchasing a license of a specific tool to be used without the knowledge or the consent of the institution. So it's important to have both frameworks covered in the regulation that Fotis covered so well before me. And last but not least is the compliance between the digital transformation strategy and the artificial intelligence implementation and the rules of procedure. Everything that's going to be done that's impacting the legislative process should be accounted in the rules of procedure in the parliament. Here are a few areas that we have found in our research possible applications of AI in parliaments. First, you have the Hansard transcripts, which we use speech-to-text technologies that will automatically transcribe the parliamentary debates, which has a higher accuracy rate in English than in other languages still. But it's a tool that can be used not to replace the human element on the Hansard, but to aid it, to aid colleagues that work in this particular area to transcribe huge amounts of parliamentary debates. Secondly, is the Office of the Legislative Counsel, or the Office of the Legislative Drafting, which is responsible for the legal advice and to draft the legislation, which can seriously be impacted by the usage of AI to map and manage the amendments and even to draft models or templates for legislation to be used by parliamentarians and staff. Third is the historical archives. This relates completely with the Hellenic OCR team that Fotis just mentioned. I will cover a little bit down the road here in the presentation. With the usage of OCR technologies to digitalize documents and among other applications. You have also the legislative committees and the document management in the committees with the automatic distribution of requests and documents to specific committees and drafters as well during the legislative process. You have also the citizen engagement and public participation tools with content moderation, with content summarization, in these tools that usually receive vast amounts of content and input from citizens. And last but not least, you have transparency, which will
encompass the parliamentary website and content search in the institution as well. Here, a final consideration before I share a few examples from implementation in specific parliaments. The AI in parliaments must include, in addition to the technology domain, also the cultural, procedural, political domains as well. Even though solutions can assume a modularized characteristic, it must always be integrated with other areas, both from an institutional and technological point of view. For example, the usage of an AI tool in a process may require changes in other areas that were not previously mapped in the first consideration. For example, if a parliament employs an AI-enhanced search function on its website, but the Office of the Legislative Council continues to issue legal text in non-machine readable formats, such as a scanned PDF, for example, with handwritten notes on the PDF. This could cause an incompatibility, and this might hamper the search system's ability to retrieve these key documents, impacting the legislative operations and public accessibility. This is one cases that I'm bringing to you, and it happened in a few institutions that we have been discussing with. And there is a process of trying to, from both teams, to try to solve this problem as well. Here, a few implementation cases. We have the EU Parliament using artificial intelligence to its legislative archives. They have embraced AI for an innovative overhaul, leading to several transformative applications. An AI conversational agent is employed to facilitate user interactions, while data visualization tools provide a more comprehensive representation of complex legislative data. AI-driven automatic summarization condenses vast amounts of document into digestible content, making legislative information more accessible. And lastly, but not least, AI-powered topic modeling and document classification organize the enormous volume of documents into relevant topics, streamlining the retrieval process and enhancing the usability of these critical resources. Here I have a few images of the interfaces that they are using. The first one about the data visualization that they have. The second one about AI topic modeling and document classification. The third one about the chatbot, and the last one about the automatic summarization of this information. Here we have the case from Estonia with the HANS project. The HANS project was developed for the Estonian Parliament and revolutionized the preparation of a verbatim parliamentary report through innovative usage of speech recognition technology. HANS' primary function is to transcribe audio recordings of debates, thus streamlining the laborious task traditionally performed by stenographers or Hanser. Not only does the system enhance the efficiency and accuracy of parliamentary reporting, but it also exhibits vast potential for application in sectors requiring transcription, including healthcare, justice, research, and journalism. The successful deployment of HANS exemplifies the transformative power of artificial intelligence, underscoring its capacity to reshape governance process and foster technological advancement in smaller languages such as Estonian as well. Here, I shared the example from the Hellenic OCR team, but since Fotis is brilliantly presented before me, I will not dare to introduce the example as well. I would suffice to say that we are honored to be, myself, I'm a personal member of the group, and Busla, an institutional partner. But it's one of the most innovative initiatives around the globe today, using AI in parliaments, initially to digitalize old legal documents using OCR and crowdsourcing methodologies. Here we have the Chamber of Deputies in Brazil with the Ulysses AI. Ulysses was a former Speaker of the House nearly 30 years ago in the process of democratizing Brazil again after the military dictatorship. The Ulysses AI tool from the Chamber of Deputies in Brazil is a suite of AI algorithms
aimed at improving the legislative activities. Key functionalities are the automatic distribution of requests to drafting officers and thematic committees. And they have natural language processing algorithm to analyze requests from parliamentary offices searching for similar technical studies and legislative proposals to assist in the drafting of new legislative texts. We have the amendment proposal management. We have similar technology to Estonia with speech-to-text technologies. And we have also performing a general analysis of arguments on legislative topics to be used in parliamentary speeches and civic participation channels as well. These capabilities enhance the scalability and efficiency of the Chamber's digital legislative platform. Here you have the US House of Representatives with their comparison of legislative versions, which is called Comparative Print Suite. This is a tool that allows the House staff to compare two versions of a bill on or how a bill would change current law. It was developed by the Office of the House Clerk and the Office of the Legislative Counsel and a private company called Essential Legislative Technologies. The Comparative Print Suite is designed to display legislative changes in context by generating reports that illustrate changes in versions of a bill or how a bill would change current law. These changes are shown both through distinct colors and text formatting, such as underline and strike through. Initially, users will only have access to the basic bill comparison tools. However, any staffer from the House of Representatives that completes the training on the Congressional Staff Academy website will be granted full access. Here are some features of the Comparative Print Suite. The ability to compare two versions of a bill or how a bill would change current law. Second one is to display legislative changes in context through distinct colors and text formatting. And this also can be used to track legislative changes and understand the impact of proposed legislation. And the final example I bring to you is from your home country in Argentina as well, under the leadership of Germán Tarazellez from the Chamber of Deputies in Argentina, the Innovation Director. The Argentine Chamber of Deputies, an application was designed using length-deranged allocation algorithm. The LDA perceives documents as a mix of topics rather than words, identifying related concepts based on word and co-occurrence. This approach was applied to deputies' discourse from 2005 to 2021, successfully extracting 40 unsupervised topics. That's my presentation, Ruan. I hope I could bring a few on-the-ground insights from practitioners, from colleagues working in this realm, and I am at your disposal for any questions and comments. Thank you so much. Muchísimas gracias, Luis Quimei. Vamos a pasar ahora a las disertaciones aquí presenciales en la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Tanto Luis como Fotis hablaron desde el punto de vista de la aplicación de la inteligencia artificial al funcionamiento interno del Parlamento, de los poderes legislativos. Ahora vamos a ver dos visiones más amplias, la de Juan Corbalán y luego la de Fernando Iglesias. Así que, Juan, adelante, por favor. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas, ¿cómo están? A los aquí presentes, a los que están por Zoom, a los que están por YouTube, también al diputado, ¿qué tal? Encantado y un gusto compartir panel, coordinador Juan, querido. Gracias a Mariano Palacios por la invitación, a Alfonso Santiago, que lidera la disrupción de la Universidad Austral, y en mi caso yo codirijo una diplomatura de Derecho 4.0 en la Universidad Austral, así que más que nada en ese carácter les voy a hablar. Yo recién pensaba y veía algo que investigamos mucho hace muchos años, que es esto de cómo las máquinas sustituyen / complementan capacidades cognitivas. Ese sería como el titular, digamos, sustituyen / complementan. Otros lo llaman amplificación de capacidades cognitivas, pero lo cierto es que la revolución que se suele plantear con las innovaciones tecnológicas, la electricidad, el vapor, internet, etcétera, 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 casi todas tienen una característica común y se suelen dividir en dos grandes grupos.
Algunas se llaman de propósito general, que son tecnologías que causan tal disrupción en la humanidad que Oxford las pone como en el centro de un círculo y dice, todo lo que tocan lo transforman. La electricidad es el ejemplo más ilustrativo. Hoy, nada de lo que hacemos no está linkeado de manera inmediata o mediata a la electricidad. No todas las tecnologías tienen este impacto. Un chip en un auto probablemente no tiene este impacto. Entonces, ¿cómo se distinguen? Los antropólogos tienen una forma de distinguirla diferente, pero lo cierto es que acá podemos hacer una distinción que nos puede ser muy útil para pensar desafíos de regulación, éticos de regulación, una agenda parlamentaria, etcétera, que es ¿en qué lugar está la inteligencia artificial en el mapa de la innovación existencial humana? Desde que el humano es Homo sapiens, después, antes veremos, pero Homo sapiens, ¿qué es? Y acá viene lo primero, que me parece que es lo más importante a considerar. No hay ni una sola tecnología en la historia humana, ni una sola, que tenga la capacidad de dos cosas. Uno, tomar decisiones o producir un resultado sin intervención humana previa directa. Vamos de vuelta. Tomar una decisión, que nosotros llamamos una decisión, aunque el algoritmo no decide nada, porque es un algoritmo, y es matemáticas, computación, pero cuando miro lo que hace, baja un posteo de Facebook, no lo bajó un humano apretando una tecla. El algoritmo matematiza eso que hacemos los humanos y dice, bajo el posteo. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿quién bajó el posteo? Se llama mediatizar la voluntad humana. No hay un humano detrás de manera inmediata. No hay ninguna tecnología en la historia humana que haga esto. Ese es el primer punto. Se entiende por qué hay una carta que firman 30.000 investigadores de todas las universidades. No es que, bueno, Juan, es una más. Yo disiento con quienes dicen, es una más. Estoy dando un fundamento, ¿sí? El segundo fundamento, más disruptivo que el primero, ninguna tecnología que el ser humano inventó es capaz de automejorarse a sí misma. No puedo dar explicaciones técnicas, se llama. Hay una constelación de algoritmos, algoritmos evolutivos, algoritmos genéticos, lo que se llama Machine Learning no supervisado o Deep Learning no supervisado, que es, le damos un objetivo a la máquina y ella matematiza lo que hacemos los humanos y sola itera resultados y va autoaprendiendo. Recordemos que la palabra aprender no es literal. Es obvio que los algoritmos no entienden, no sienten, no sufren, no razonan como un ser humano, como una especie biológica, porque no están hechos de corazón, ADN, etc. Están hechos de silicio, redes neuronales, computación, etc. Pero el hecho de que no sean como nosotros, no significa que no se puedan asimilar sus resultados o agarrar esos resultados y aplicarnos a nuestra realidad cotidiana, que es lo que hacemos cuando le hacemos caso a Waze. Waze, no hay ningún humano diciéndome hay que ir a tal dirección. No hay un humano de manera directa. Alguien dirá, Juan, los humanos inventamos las máquinas. Eso es correcto. No es una inteligencia alienígena. Es producto de la inteligencia humana, técnicas algorítmicas que empiezan de algún modo a complementar, sustituir o a mejorar lo que pasa dentro de este cerebro, ¿sí? O de otro cerebro, aunque no llegue de la misma manera a ese resultado. Si yo tengo que leer 1000 antecedentes parlamentarios de PDF de 50 páginas, es obvio que tengo una capacidad limitada cognitiva de lectura. Un algoritmo logra leer, entre comillas, no es lectura biológica, entender, entre comillas, es correlacionar patrones de información y la velocidad es exponencialmente superior. Entonces, ¿qué hacemos con esta tecnología? Que crece de manera ni siquiera exponencial, doblemente exponencial. En una curva doblemente exponencial no lo podemos entender humanamente. No se puede entender. Digamos, es tan abrupto el crecimiento que uno necesitaría muchas explicaciones y muchas analogías y muchas metáforas para que diga, ah, todo eso crece.
porque es tan disruptivo el crecimiento. O sea, salen papers todos los días, hay sistemas todos los días que uno dice, esto me supera cognitivamente. Por eso mucha gente dice, no podemos seguir acelerando tan rápido, porque ni siquiera podemos comprender ni siquiera lo que se está acelerando. Digo para que tomemos dimensión de lo que está pasando, porque si no parece como que, bueno, el vapor, siempre lidiamos con, bueno, una tecnología más. No es una tecnología más. No lo digo, lo dicen los antropólogos que estudian el tema, lo dicen los sociólogos, lo dicen filósofos, lo dicen, no es solo Harari y varios más diciendo guarda, guarda, no es solo Harari, ¿sí? Que podría ser un historiador / filósofo israelí preocupado por esto, que tiene una visión. No es solo él, hay la carta, famosa carta de frenar, entre comillas, la tecnología, la firmaron, te digo porque tengo el PDF de 1000 páginas, 32.400 investigadores de las universidades que se imaginen, de empresas que se imaginen. No es solo Elon Musk porque quiere fundar su propia empresa de IA, que es como se suele a veces presentar esa famosa carta. Esto es, en mi opinión, una descripción muy sintética de cuán disruptiva es esta tecnología. No solo es de propósito general, es terraformista. No hay nada más disruptivo que esto. Ni siquiera la computación cuántica. Porque la computación cuántica no tiene estas dos características. Automejora y tomar decisiones o reemplazar decisiones humanas. Esas dos características no la tiene la computación cuántica, que es algo que se suele comparar. El mundo en los últimos 20 o 30 años se discutió. Europa empezó en el 2016 de manera más robusta, empezó a decir, bueno, ¿qué hacemos con esta tecnología? ¿Qué hay a hoy después de ChatGPT? Que es, ChatGPT lo que hizo fue, nosotros hace muchos años nos dedicamos a esto, es como decir, hola, llegué. Ustedes no creían que iba a llegar. Entonces ChatGPT es como decir, acá estoy. Pregúntame cosas. Vos no creías que yo te iba a responder cualquier cosa, más o menos bien. Bueno, ahora gratis te respondo. Ese es el impacto más grande de ChatGPT. Ya había la tecnología parecida a ChatGPT. Nosotros hicimos pruebas a GPT-1, a GPT-2, GPT-3, ChatGPT 3, GPT 3.5 y en marzo GPT-4. Después hay muchas más, hay varias más, pero el efecto democratizante de la IA es lo que hace que ahora la agenda de la IA pase a primer plano. Porque ya no era lo que pasaba en algunos lugares chiquititos con algunas pruebas piloto. Ahora es seres humanos en cualquier lado diciendo, haceme un mapa de proceso, y lo hace. Haceme esto, y lo hace. Y vos decís, ¿perdón? Nosotros tenemos la humanidad preparada para que haya un chat simulando que sabe todo lo de la humanidad. Espeja Wikipedia de manera inteligente. La palabra espeja no es arbitraria. Espeja y matematiza Wikipedia simulando comprensión de conocimiento humano. Esto es súper importante. No es comprensión biológica. La comprensión biológica se basa en empatía, en emociones, en ADN y en pensamiento racional. No es solo matematizar conocimiento humano, que es lo que hace esta IA. Y acá viene entender los límites de esta IA, que simula inteligencia humana, como bien dijo Turing en 1950. Si tenemos un efecto tan democratizante, lo que vienen discutiendo los países, Europa hoy en día es quien más avanzó en una regulación más robusta, es, bueno, la humanidad ya se enfrentó a, insisto, para mí no son iguales, pero a problemas muy difíciles, multidisciplinarios, disruptivos. Se va a estrenar Oppenheimer ahora, dentro de poquito. Bueno, la energía nuclear, por eso se la suele comparar, digamos. La electricidad. Entonces, cuando uno piensa cómo regular una tecnología tan poderosa, tan disruptiva, me parece que hay 3 o 4 hojas de ruta que nosotros pudimos identificar hablando con muchas personas que investigan, mapeando, sistematizando, etc. Voy a simplificarlo para no abrumar con la información. La primera hoja de ruta, aprovechando que además hay un diputado presente, además que estuvimos hace poquito en la Cámara de Diputados, con muchos diputados y diputadas, con unos expertos, debatiendo 5 horas cómo regular esta tecnología para tratar de hacer un primer debate, o un primer borrador de debate. 1, pisos mínimos
Esto podría ser una hoja de ruta. Es imposible regular en todos los aspectos de todo lo que toca una IA, desde cómo analiza un texto parlamentario hasta si hace un diagnóstico de cáncer de mama, como se hacen ciertas pruebas en el hospital italiano. La simetría que hay entre ambos problemas, esto es una opinión personal, impide que se pueda hacer una super ley de la IA de todo, porque todo lo que toca lo transforma. Y como la realidad humana es tan vasta, ahí podríamos pensar en piso mínimo sobre ciertos temas existenciales, cómo controlar humanamente un algoritmo que matematiza el conocimiento humano, y ahí podrían haber ciertos principios, empezando por UNESCO, ¿sí? Y de ahí seguir. Y lo segundo es pensar una regulación sectorial. Es decir, que haya una agenda legislativa en donde niños, niñas y adolescentes, hoy está pasando hoy, le hablan a ChatGPT 7 años y le dicen, ¿me podés hacer de coach de relaciones? ChatGPT dice, ¿cómo no? Y le dicen, hoy me dijeron que me veo fea o que tengo sobrepeso. ¿Me podés decir qué puedo hacer? Y después de dar 2 o 3, se llaman prompts, iteraciones, ChatGPT le da una lista de lo que tiene que comer. Y se hace el rolón. Perdón que lo diga en estos términos para también generar un poquito de... porque así entendemos dónde estamos parados. Y esto es gratis y accesible a todos los seres humanos que tengan conexión a Internet. Ya se lo pueden descargar del celu. Entran al celu, ChatGPT, le preguntan cualquier cosa. ¿Va a ser un coach de relaciones de personas de 6 años? ¿Qué estamos hablando? O sea, esto, niñas y adolescentes, tiene que ser algo primordial, como viene pasando lento con la regulación de qué hacemos cuando los niños, niñas y adolescentes a los 10 años usan TikTok y hacen los desafíos de los challenges de TikTok. ¿Vamos a hacer algo respecto de eso o no hay problema y que esto siga? Porque como tenemos una agenda en donde tenemos que ocuparnos de tantas otras cosas, dejemos que esto pase. Tercero, ya 2 cosas más y termino. Nosotros, y esto le pasó a los vehículos en principio del siglo XX, hay videos, son muy ilustrativos en YouTube. Cuando uno mira algunos videos de las calles de Estados Unidos en 1906, 1907, 1908, son muy curiosos los videos porque uno ve un Forte, ¿sí? O un Ford de los más básicos, un tranvía que se cruza, el carruaje que se cruza, el policía que pasa. Vos mirás esa calle y decís, ¿qué es esto? Esto violaría todas las normas que nosotros conocemos hoy después de 120 años. En retrospectiva, miramos el video y decimos, ¿la gente vivía así? Ya esto nos pasa si observamos lo que eran las redes sociales hace 20 años. Que tardamos mucho en hacer un montón de cosas, todavía no las hicimos, y se produjeron Far West digitales, donde todo valió. Cualquier fiscal de cibercrimen lo invitan, lo sientan acá y va a empezar a decirles unas cosas y dice, no puedo seguir esto. No quiero ser tan fatalista ni alarmista, lo que quiero es que entendamos que en Latinoamérica es obvio que tenemos brechas de agua potable, brecha de acceso a la electricidad, brecha, y así brechas y brechas y brechas, ya lo sabemos. Pero lo que viene ahora no solo podría acrecentar otras brechas, sino que va a generar unas nuevas monumentales. Y ahí viene, con esto termino, lo que yo creo el desafío más inminente, que además sale una noticia por día e involucra mucho a las personas que se dedican a la política. ¿Qué tiene de nuevo? ¿Se acuerdan de Bugs Bunny cuando decía ¿qué hay de nuevo, viejo? A mí me encanta esa frase porque ¿por qué ChatGPT y por qué las deepfakes y por qué las fake news, que esto técnicamente se llama las redes neuronales artificiales a través de 2 técnicas que se llaman Transformers y GANs, en 2019 dieron un salto disruptivo. Entonces, ¿qué es lo que hace de nuevo, entre comillas? No es nuevo para alguien técnico, pero es nuevo para la sociedad. Antes, la IA, cuando digo antes en los últimos 15 años, la IA aprendía del pasado. Lo que hace Waze, cuántas veces vas a tal lugar, así lo pongo. Netflix, qué ves, qué no ves, y sobre esa base te recomiendo.
La IA generativa no solo aprende del pasado o del presente, cambia el pasado y el presente. Lo digo bien simple. Es decir, ¿qué significa cambiar? Introduce datos sintéticos al mundo, a lo que llamamos datos reales. El Papa vestido de Duki o algo parecido a un Instagramer o YouTuber, el Papa existe, obvio que existe. Y eso que vemos es parecido al Papa porque los datos sintéticos recrean los datos reales, pero los modifican a su vez para darle una imagen que no es la del Papa. Eso hacen con un video, con la realidad y con cualquier cosa. Es decir, la voz humana pasa a ser editable y recreable. La cara humana pasa a ser editable y recreable. Es decir, era de humanos editables. Humanos editables, realidad editable. Pero no editable como ya nos pasó en el siglo XX, que también se edita la realidad. Ahora es de nosotros mismos, de mi ser. Al doctor Iglesias le puedo decir algo que él nunca dijo, porque lo edito. Digamos, pero no lo edito a él. Como lo que dice él son sus datos biométricos, los datos los puedo regenerar en una red neuronal artificial, le hago decir una cosa que nadie puede detectar. Y este problema, es totalmente acuciante, porque como dice Harari, con esto hackeas el sistema operativo humano, obvio, porque puedes editar todo. Ya no es el discurso humano, al humano mismo. Y esto, en mi opinión, debiera ser la urgencia de abordaje en la regulación. No hay una solución para esto, hay principios de soluciones en donde la IA también nos va a ayudar para, por ejemplo, etiquetar la voz real, encriptarla y después que una IA compare la voz real con la voz sintética y diga esto es falso. Ya esto lo hacen en la industria musical. Un interrogante es, ¿nuestras voces serán como canciones de Spotify que tenemos que ver que un algoritmo detecte si es falso o no? Es una hoja de ruta probable, porque cuando es tan hackeable un humano, hay que empezar a pensar cómo vamos a proteger a la humanidad frente a este nuevo paradigma de datos sintéticos y de realidad sintética. Mil gracias por escuchar. Muchas gracias, Juan. Fernando Iglesias. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo se hace para meter esto en 15 minutos? No tengo la menor idea. Arranco dando las gracias, obviamente, a la Universidad Austral, a Juan de Dios, que siempre tiene esa amabilidad y esos elogios exagerados que tanto me gustan, y a la legislatura que nos recibió hoy acá. Yo soy como Macri y como Batman, tengo una doble vida. Casi todos me conocen como el batallador de la televisión. Yo me dedico principalmente a esto. Tengo 6... Disculpen que va a sonar una cosa de jactancia, pero como voy a hacer algunas afirmaciones bastante audaces, quiero que tengan la seguridad de que no estoy loco y que llevo 30 años estudiando el tema, por lo cual soy presidente del Movimiento Federalista Mundial, que es una organización muy importante que trabaja en estos temas y que tiene un Transnational Working Group sobre inteligencia artificial creado por iniciativa mía hace más de 10 años. Bueno, tengo 6 libros publicados sobre este tema y de lo que voy a hablar está publicado en un libro que pasó desapercibido, escrito en inglés. En realidad circuló digitalmente entre pensadores de alto nivel con los que logré relacionarme. Se llamaba 10 Global Laws on Globalization, 10 leyes globales sobre la globalización, y salió en el 2011 en español, retraducido de mi mal inglés al español para poder sacarlo acá. Las ideas básicas son de ahí, y yo tengo la satisfacción personal de que ese libro tuvo un impacto muy pequeño, pero anticipó casi todo de lo que estamos hablando. El tema de la sincronía, el tema de la aceleración del tiempo, inclusive di cátedra en la UCES y en la Universidad de Belgrano sobre estos temas durante varios años, basándome en mi libro, como todo profesor pedante, que es lo que soy básicamente. Juan plantea una serie de cosas que son sumamente interesantes y con las que coincido absolutamente, pero dice, y también los colegas anteriores, plantean la utilización de la inteligencia artificial para mejorar el trabajo parlamentario de un lado, y las alarmas sobre la inteligencia artificial,
y dice, fuimos al Congreso Nacional y estuvimos explicando. Acá empieza el primer problema, sobre el cual el movimiento federalista mundial tiene posición desde hace más de un siglo, que es la disonancia entre fenómenos globales y regulaciones nacionales. La inteligencia artificial, Internet, forma parte de una constelación global, y las regulaciones, las regulaciones locales o limitadas a este tipo de temas, enfrentan a todos con el dilema del prisionero. Si yo voy y hablo con el presidente de los Estados Unidos o con el secretario general del Partido Comunista Chino o cualquiera, y le digo, miren, ustedes tienen que frenar porque esto no sabemos a dónde nos lleva, me va a decir, yo freno si vos hacés que frene China, yo freno si hacés que frenen todos, y no hay ninguna forma de hacer que frenen todos. Y lo mismo, y no es un problema de la política, es un problema general. Si yo fuera a Microsoft y dijeran, paren con esto, muchachos, yo no puedo hacer porque si lo... Y además es un universo que es the first take all. Es decir, Facebook es una aplicación para mí de porquería, pero ganó, no porque fuera mejor que las demás, sino porque fue la primera, la que ganó el mercado. Entonces se metieron todos en Facebook. El primero que llegue a formas de inteligencia artificial que pasen el límite de la singularidad va a tener una ventaja decisiva sobre todos los demás. Y nadie va a abandonar esa carrera porque no hay ninguna forma de regular globalmente esto, porque vivimos en lo que yo llamo la sincronía. Vivimos en un mundo que desde el punto de vista tecnológico es del siglo XXI, ¿sí? Orientado al futuro. Vivimos en un mundo económico que es del siglo XX, que incorpora esto lo más rápido que puede, pero desde el punto de vista de su organización es claramente mucho menos lento, mucho más lento que la inteligencia artificial y que la evolución tecnológica, y vivimos en una política que es del siglo XIX, donde todavía las instituciones centrales son los estados nacionales, que fueron creados para pensar en un ambiente de cambio tecnológico no acelerado, de cambio lineal, estamos en cambio exponencial, y para pensar un universo basado en la industria, es decir, en el trabajo físico repetitivo. El trabajo físico repetitivo ya lo hacen los robots, ahora entramos en una época con ChatGPT, donde el trabajo intelectual repetitivo también lo van a hacer los robots. Hasta hace poco les decíamos, yo me incluyo, hay que entrenar a los chicos argentinos en programación, porque programación es el futuro, y hoy nos encontramos que, dado que la autoprogramación que acaba de explicar Juan, es probable que haya una disminución vertical de las necesidades Entonces, este es el problema en el que estamos, es un problema de asincronía. Vivimos en un universo asincrónico donde una parte, que es la tecnología, avanza exponencialmente y se mueve a la velocidad de la luz, la economía avanza muy rápidamente, linealmente, pero muy rápidamente, y se mueve a la velocidad, digamos, del sonido, y la política está ahí, ¿no? Creamos la Unión Europea hace 50 años y las Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional, y el mundo mejoró muchísimo, pero todavía están en discusión. Si uno pregunta popularmente, todo el mundo desprecia a la ONU, desprecia la Unión Europea, y los cambios son enormemente lentos. Además, yo pongo, la política se mueve a la velocidad del Estado Nacional, y el Estado Nacional fue creado en la época de las ferrovías. Y la luz no va para atrás, el avión, la velocidad del sonido no va para atrás, el tren retrocede. Por lo cual, nadie pasa de las cosechadoras hipertecnológicas a arar con un buey, pero hemos pasado, qué sé yo, de la República de Weimar, que tenía muchos defectos, al nazismo, que tenía defectos bastante más consistentes. Entonces, ese es el problema en el que estamos. Y hay que entender el concepto de singularidad para entender esto. ¿Qué es la singularidad? La singularidad es un punto en la historia donde antes es imposible prever lo que viene después, porque el acontecimiento es tan disruptivo que es completamente imposible hacer ningún tipo de cálculo. Esto se aplica, es un concepto que viene de la física y del Big Bang. Antes del Big Bang, alguien que habitara el Big Bang, el universo anterior al Big Bang, no podía de ninguna manera prever lo que pasaba después. Lo mismo se dice de los agujeros negros. Sabemos lo que pasa afuera, qué pasa adentro. Y si el tiempo transcurre al revés, se preguntan los físicos dentro del agujero negro, no podemos ni imaginarlo esto. Y estamos yendo a este universo de singularidad, en donde no sabemos qué es lo que va a pasar. Y no sabemos qué por lo que va a pasar porque el cambio es exponencial. Entonces, nosotros que estamos habituados a una perspectiva lineal, nos es imposible pensar la cantidad de cambios que va a traer todo esto. Y esto nos aproxima a un universo nuevo, porque es un incremento
exponencial del poder del ser humano. Y el problema del aumento exponencial del ser humano es que es entrópico. Todo lo que sea para mejorar lleva mucho tiempo y la colaboración de muchas personas. Para destruir puede bastar uno solo que apriete un botón. Entonces, este incremento ha cambiado, y esto lo hemos vivido. En el siglo XIX, la gente era optimista, y el avance científico era asociado directamente al progreso, a la vacunación, a las mejoras sanitarias. Más ciencia era más progreso. Esto se quebró a inicio del siglo XX, cuando más ciencia terminó en los hornos de Auschwitz, en Hiroshima y Nagasaki, etc. Eso generó también una oleada reaccionaria de gente irracional que está en contra de la tecnología, pero la observación que hacen, uno puede tener una idea delirante sobre una afirmación cierta, y la afirmación cierta es que la linealidad entre progreso científico y mejora de las condiciones de vida está rota. Está rota. Y esta disrupción, esta singularidad, hace esto aún mayor. ¿Por qué? Porque nos puede llevar al paraíso y nos puede llevar también al infierno. Y eso es lo que estamos enfrentando hoy, con muy pocas capacidades de regulación y de intervención, sobre todo porque no hemos construido los instrumentos necesarios. Necesitaríamos una regulación, pero la regulación debería ser global. ¿Quién puede establecer una regulación global? No tenemos un Parlamento Mundial, no tenemos los instrumentos. Inclusive grandes sectores del mundo todavía ni siquiera han llegado a la democracia. Dilema del prisionero. ¿Cuáles son las posibilidades? Ante esta incerteza enorme, se han creado dos grandes grupos, definidos genialmente en su momento por Umberto Eco: los apocalípticos y los integrados. Los integrados son tipos como Kurzweil, ¿no? Que es el que plantea, les recomiendo el libro, que es fantástico, muy interesante, La singularidad está llegando, Singularity is coming. Y ellos... no sabía eso, lo voy a leer. Es un tipo extraordinariamente interesante, optimista. Dice, siempre solucionamos estos problemas, vamos a volver a solucionarlos, qué sé yo. Y después están los apocalípticos, o los que no son apocalípticos, porque no dicen que necesariamente va a haber un apocalipsis, pero dicen, ojo, que con esto viene el fin del trabajo repetitivo y por lo tanto un impacto enorme desde el punto de vista del empleo. Ojo que con esto viene el fin de la toma de decisiones humanas, porque aun cuando tomás la decisión humana, hoy te dejás guiar por Waze o por Google Maps para tu casa, después para volver a tu casa, mañana cuánto va a tardar en que te dejes guiar para elegir tu pareja, para elegir qué trabajo, ¿no? Y esto ya está en aplicación, ¿no? Esto lo describe. Y ese grupo está liderado, por lo menos la figura más conocida es Harari, un tipo que a mí me parece que es muy interesante, brillante, y muy despreciado por los académicos, cosa por lo que en general la gente me cae simpática, me siento identificado. Y las posibilidades catastróficas son dos. Una posibilidad catastrófica es que perdamos el control de la tecnología. La otra posibilidad catastrófica es que tengamos el control de la tecnología. Son dos universos distópicos. Si nosotros mantenemos el control de la tecnología y la ampliamos, recién Juan daba el ejemplo de ChatGPT, hoy una cosa que era impensable, que cualquiera hubiera pagado fortunas por tener 20 años atrás, ¿no? La baja un chico en su celular. Eso implica que hay una difusión del conocimiento, y que la difusión del conocimiento está asociada directamente a la difusión del poder. A mí eso me hace acordar en Heróstrato. ¿Saben quién es Heróstrato? Heróstrato era un pastor griego que estaba muy preocupado por hacerse inmortal, y para hacerse inmortal lo único que tenía era quedar en la memoria de los hombres. Y era un pastor mediocre, no tenía ninguna capacidad para... Y sin embargo yo estoy hablando de él. ¿Qué hizo Heróstrato? Fue y quemó el templo de Artemisa, lo prendió fuego, el templo más lindo de Grecia, y lo prendió fuego. Y estamos hablando de Heróstrato. Lo condenaron a muerte, el rey dijo, sacó una ley, un decreto, llámenlo como quieran, que el que hablara de Heróstrato iba a ser condenado a muerte. Acá estamos nosotros hablando de Heróstrato. Esos Heróstratos son infinitos. Yo conozco un gordito de Corea del Norte que, si llega a esta expansión del conocimiento, tiene armas nucleares. Es decir, ojo. Y hay muchísimos actores que en cualquier momento podrían ser Heróstratos voluntarios para quedar en la memoria de una humanidad que desaparezca, o que quieran aplicarlo
para su propia fama, para, no sé, Putin, para poner un caso, ¿no? Y ahí tienen bien la sincronía, ¿no? Siglo XXI como las tecnologías y siglo XX desde el punto de vista de armamento, las armas nucleares, una mentalidad de reconstruir el imperio ruso del siglo XV, más o menos. Ahí tienen bien una sincronía bien clara. El otro problema, si un problema es que tengamos el control de la tecnología y por lo tanto esto se difunda democráticamente y por lo tanto las posibilidades del... más tarde o más temprano va a aparecer un eróstrato. Si la difusión es infinita, en algún momento va a aparecer un eróstrato. Entonces, ahí hay una cierta fatalidad que no se puede evitar sino con regulaciones de escala global. Y el otro problema, si un problema es el control, el otro problema es la falta de control. Yo cuando era chico había unas figuritas muy aterrorizantes que eran Marte ataca. Y las prohibieron en las escuelas porque los chicos no dormían. Y eran figuras de marcianos horribles que llegaban con tentáculos, invadían la Tierra y qué sé yo. Ahora, ¿qué es una invasión marciana? El Movimiento Federalista Mundial, que proponemos que el mundo se organice federalmente como una federación de naciones y que haya una instancia central de control parlamentario, por lo menos, y judicial, en menor medida ejecutivo, que coordine este tipo de cosas, que pueda sacar una ley de regulación global y le pueda decir al presidente de los Estados Unidos, quédese tranquilo, porque no va a ser solamente usted, sino que también vamos a controlar a los chinos. Como eso no existe, nosotros siempre nos hemos preguntado, hay una frase genial de uno de mis ídolos también, vituperado por los académicos, que es Carl Sagan, que dice: sabemos quién habla en el fin de Cosmos, en el final de Cosmos, su gran obra, dice, sabemos quién habla en nombre de las naciones, pero ¿quién habla en nombre del planeta Tierra? Y nosotros siempre nos preguntamos qué tenía que pasar en la sociedad mundial, que hoy hay que decirlo, la sociedad es mundial, ya no hay sociedades nacionales, son partes federales de una sociedad que enfrenta problemas globales de este tipo. Y siempre la respuesta fue una invasión marciana. Lo único que puede hacer que los humanos nos pongamos de acuerdo y cooperemos unos con otros es una invasión marciana. Buenas tardes, acá está la invasión marciana. La tenemos acá. Se llama inteligencia artificial. Porque ¿qué es una invasión marciana? Son tipos que razonan con otra cabeza, dotados de una tecnología superior a la terrícola y que nos miran con total desprecio como miramos nosotros a las hormigas. Bueno, la diferencia entre nuestra capacidad de razonamiento y la que va a alcanzar la inteligencia artificial una vez que llegamos a singularidad, va a ser mucho mayor esa diferencia que la que tenemos nosotros con una hormiga. Ahora, nosotros no somos piadosos con las hormigas, nos gusta patear hormigueros. ¿Por qué vamos a pensar que esa inteligencia desprovista de valores va a razonar de otra manera? Es un problema serio, es un problema serio. Y la singularidad está definida, o más o menos definida, cuando la inteligencia artificial general, no la especializada, sino la general, alcance las capacidades de un ser humano. Pero como tiene vos decías la computación cuántica, el problema es la conectividad, ¿no? Pongan a la inteligencia artificial general a trabajar con niveles de computación cuántica y después me cuentan. Ahí ya estamos hablando de que la inteligencia artificial va a tener más capacidad de elaboración de datos y de toma de decisiones y de resolución, no que un ser humano, sino que toda la humanidad junta. Ahora, que para esa inteligencia artificial nosotros tengamos algún tipo de valor y nos cuide, puede ser que no. Podemos ir al paraíso, pero podemos ir también al infierno. Y ese es el punto en el que estamos. Y yo trabajo denodadamente en esto, porque como tengo orígenes de estudios marxistas y leía Gramsci, se me hizo carne la idea del pesimismo de la razón y el optimismo de la voluntad. Pero verdaderamente me parece que hay que trabajar aceleradamente en todo esto. Todos mis esfuerzos están puestos a nivel global, a nivel parlamentario, en fomentar todas las formas de integración política, a ver si dejamos atrás esta enorme gap que tenemos delante nuestro. Pero soy pesimista, me parece que es muy difícil que podamos... Y acá empiezan también una serie de consideraciones con respecto al pensamiento liberal, ¿no? Y cierro con esto porque ya sé que estoy fuera de tiempo. El liberalismo, cada vez que uno habla en el siglo XIX se hablaba del Estado mundial, después se empezó a hablar del gobierno mundial. Einstein, el tema del control de la tecnología
está en mi libro del año 2000, como una de las 5 grandes crisis globales: la demográfica, la económica, la ecológica, estoy olvidando de una, y la de control de la tecnología. Es viejo este problema. Einstein, que se sentía responsable por Hiroshima y Nagasaki, era uno de los miembros del Movimiento Federalista Mundial, que hoy tengo el honor de presidir, y en Princeton, mientras daban lecciones de física, reunía a los chicos en la casa y les decía: hay que crear un gobierno mundial o algo así, porque la fórmula y la tecnología para fabricar la bomba atómica no puede estar libre, no puede estar en manos de todos, lo tiene que concentrar un poder y la tiene que manejar, y hay que convencer a los Estados Unidos de que los demás no lo van a poder desarrollar para que ellos también se resignen a no, etcétera, etcétera. Y el problema del control de la tecnología y el tener tecnologías de impacto global como una bomba atómica y tener un control político nacional y la necesidad de centralizar decisiones está en el origen de este problema. Ahora, cuando uno dice centralizar decisiones, aparece 1984, Orwell, ¿no? Yo creo que es al revés. El problema es que hoy estamos en la centralización de decisiones, de estados nacionales que avasallan el federalismo. El federalismo es la idea de que cada nivel de problemas tiene un nivel geográfico de decisión y que se necesita un nivel de decisión en ese nivel. El Estado Nacional hoy se ocupa, rompe el federalismo por abajo, porque se ocupa de cosas que deberían ocuparse las provincias y las municipalidades. En Argentina conocemos bien este problema, pero también rompe el federalismo por arriba, porque los problemas globales necesitan soluciones globales, instituciones globales. Las instituciones internacionales no son instituciones globales, son instituciones donde se sienta el presidente de los Estados Unidos, el de China y el Brasil, y queremos solucionar la crisis ecológica, y el de Estados Unidos dice: sí, hagamos todo eso, pero con la mía no. Autos de 5 litros yo no las puedo tocar porque en Estados Unidos me matan. Después viene el de Brasil y dice: sí, regulemos todo, pero el Amazonas lo manejamos nosotros, porque si yo toco el Amazonas, entonces eso no tiene solución. Necesita alguien que, como pedía Carl Sagan, hable en nombre de la humanidad, y no tenemos las instituciones para eso. Esa es la situación dramática en la que estamos. Espero que puedan dormir bien esta noche y que no se acuerden de mi familia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos a hacer una reflexión corta de cada uno de los panelistas para terminar. Yo aprovecho simplemente para dejar en el aire, pueden tomar esta reflexión o no, pero simplemente las tecnologías, aún con lo disruptivo de la inteligencia artificial, aquí ha explicado muy bien Juan lo que significa, que no es cualquier tecnología, etcétera, pero tienen un lado positivo y un lado negativo, seguramente, y sobre todo este tipo de tecnologías no son neutras. Pero me parece muy importante mirarlo integralmente e ir a lo más básico, que es el uso, la intencionalidad del uso de las tecnologías, independientemente de lo que pueden generar exponencialmente. Simplemente eso, y la verdad que aplicado ya a lo concreto de los parlamentos, uno también tiene que ver la tecnología, que es lo de avanzada, etcétera, y después ver qué sucede en la realidad, con nuestras instituciones, con nuestras sociedades, nuestra cultura, etcétera. Entonces, por ejemplo, esto pasa, es muy común, no son todos los países iguales las sociedades como funcionan. Entonces, nos sorprendimos con la cuestión remota del uso de los sistemas telemáticos. Ya existían, por lo menos tenían una década. Los ciudadanos comunes utilizaban Skype, hasta FaceTime y un montón de otras tecnologías que la gente común las usaba. Y nos sorprendimos porque los parlamentos y las instituciones empezaron a usar una tecnología que ya existía. Lo que está planteando muy bien Juan con respecto al el peligro para los niños, con respecto al GPT, al ChatGPT y sus distintas versiones, etcétera, la realidad es que en el norte, donde global, adentro de los hogares hace muchos años que tienen aplicaciones como Alexa y otras, y los niños le hablan integrado a estas aplicaciones y les responden todo tipo de preguntas. Ahora tenemos un poco más evolucionado, pero eso ya existe hace mucho tiempo. Entonces, lo que digo es, simplemente me parecen bárbaras las disertaciones, tanto parlamentarias como estas. Hay una visión, una historia negra que se está escribiendo, hay otra que es rosa, hay que buscar un equilibrio. Obviamente la regulación a veces es necesaria, también hay otras cuestiones que no son necesariamente se resuelven con regulación, tanto estas complejidades que se requiere una regulación global. Pero bueno, me encanta, lo felicito por el debate. No sé si cada uno quiere decir algo y con eso cerramos. Si les parece, empezamos como estábamos. Fotis, Luis, Juan y cierra Fernando. Una reflexión de cierre. Gracias.
Thank you very much. Just a very brief reflection of what has been said. This is indeed, and I do agree with the speakers before that came before. This, what can be true is the fact that artificial intelligence has really the power to transform societies, to transform the future of humanity. I think this has a really big chance of happening. At the same time, what I'm bothered with is less about the potential for such technologies which are called disruptive, and they really are. I'm bothered less by their potential to destroy humanity, but rather I'm bothered more by the ways we could harness their potential. So there's always the possibility of bringing in negativism in the whole debate. But I think what would really advance the debate is positive thinking. And positive thinking also entails the opportunity or the possibility to utilize regulation to really frame the use of such technology. So I think, and I conclude my position with this, I think that we should embrace these kind of technologies. I think that we should think about how we can harness their potential, and I think that we should start really thinking about how we can frame their use. And we have all these tools now at hand, and we have also really very capable people and people that are thinking forward. I think we should utilize civil society. I think that we should utilize academics like you, and I think that we should combine academia, civil society, and parliamentary experts, and building community of practices that will advance democratic institutions further. So, and concluding with that, I think that we should think in a positive manner, and I think that such a stance against these kind of disruptive technology eventually will bring us farther than embracing a more, let's say, cautious agenda. Thank you. Can I use the floor? Sí, adelante, Luis, por favor. Yes, Okay. yes, please. Thank you so much. Well, thank you so much for Ron and Dios chairing this panel, and to all my colleagues here in this table as well. I will try to divide my final considerations in two different dimensions. A first dimension focus on the human element of the democratic institution. The second one on the institutional dimension. The first one, I think it's important that we use artificial intelligence not to replace human activity in the political domain, but to enhance the human conscience, and that allows us to engage politically with more quality, with more insights provided by AI tools. Because our lives have been impacted by artificial intelligence for years now. But I'm deeply concerned about how this is going to impact the political discourse. While we are engaging democratically here, exchanging ideas, we are humans debating between amongst ourselves, our different views, our different points of views. It deeply concerns me when we replace this human element, when I am avoiding my capacity, let's say, for example, to write a speech about my ideas, and I use an AI tool to do that, which is much more convenient. But there is this human element that's important of my ideas that should be preserved.
as a human element of the political discourse. And I think we should be absolutely cautious about that. And using artificial intelligence should get new insights, should get new perspectives, should get more data, more ideas to bring to our discussions. And lastly, as the institutional perspective, sometimes I see that AI is a solution seeking for a problem to solve. And in many institutions, it wouldn't be convenient at this point to use or to implement an AI in its proceedings. So I think the institution needs to evaluate how to use it, focus it on its operation, but allow for the democratic institution to continue to work as it has traditionally worked. Parliaments are not a company. They are not the executive branch. They are not an NGO. They are democratic with multiple views and based on the consensus building for its decision making, both for discussing legislation, but also its internal processes. So I think we should take care of this traditional and historical element and focus the usage of AI on these laborious activities that we discuss here in the panel today, such as archiving, such as managing the process of drafting legislation, Hansard, but keep the political elements of the institution as it was a traditional element of our society. I went with that. Thank you so much, Ruan de Dios, and my colleagues here in the table. It was an absolute honor to share the panel with you. Thank you. Muchas gracias, Luis. Juan, por favor. Bueno, gracias a los colegas que están allí en remotos y felicitaciones también. Tres cosas. Kant decía que la inteligencia se mide en función de la capacidad que tenemos de absorber incertidumbre. Brillante, Kant. No creo que haya una mejor definición de inteligencia humana en el mundo que vivimos que esa. Porque si hay algo que tenemos que hacer a todo momento y en todo lugar, es lidiar con la incertidumbre que crece exponencialmente. Por eso que este primer punto nos lleva a un segundo, son tres cosas las que digo. La segunda es, yo pensaba en esta dualidad de pesimismo, optimismo, catástrofe, renacimiento. De hecho, hace poquito publiqué algo que se llama un nuevo renacimiento, porque en el siglo, cuando se dio el renacimiento, digamos siglos XV a XVII, también descubrieron un nuevo mundo. Hay muchas consecuencias de ese descubrimiento de ese nuevo mundo, ¿no? Sí, pero hubo un descubrimiento de un nuevo mundo, que es donde estamos viviendo acá. Me parece que esa dualidad, no solo que no se puede resolver, y acá hay una hoja de ruta mínima que tiene más que ver como cómo afrontamos esa dualidad, que insisto, no se puede resolver, simplemente son matices y son diversas perspectivas de esa dualidad de lado oscuro, lados luminosos, la IA que nos va a ayudar muchísimo y a su vez puede ser catastrófica. Creo que ahí tenemos que desarrollar muchísimo una habilidad que lamentablemente no la hemos desarrollado en nuestras formaciones, que es gestionar paradojas. ¿Por qué es tan brillante, en mi opinión, Harari? Más allá de si es bueno o no es bueno técnicamente o lo que dice, porque logra mostrarnos bien cuán paradojal es el mundo. Eso es lo que tiene para mí, lo mejor que tiene Harari. Te muestra y decís, claro, esto es una paradoja. Y a nosotros nos enseñan a combatir las paradojas, a rechazarlas. De hecho, cuando vemos una paradoja, nos parece un problema. Y este es el punto. No solo que vivimos en un mundo paradojal, siempre lo fue, va a ser cada vez más. Si no aprendemos a gestionar las paradojas y a matar un lado o el otro, es obvio que es muy difícil que nos pongamos de acuerdo, porque en definitiva es por aproximación de paradojas. Lo último, así ya que estamos citando a nuestros queridísimos filósofos / pensadores griegos,
la alegoría más famosa de todas es la caverna. Con esto termino. ¿Cuál era la caverna que se plantea en la República? ¿Sí? Que se plantea en la República, la famosa, el mito de la caverna, que no es un mito, es una alegoría, hay una caverna, hay prisioneros que están dispuestos de tal manera en la caverna que solo pueden ver el fondo de la caverna. No pueden darse vuelta, no pueden ver nada más que el fondo de la caverna. Detrás de los prisioneros hay como una especie de tapia, de biombo. Y de ese biombo hay un fuego que proyecta. Y hay como una especie de camino, ¿sí?, hacia la salida de la caverna por el que también transitan personas. Entonces, ¿cuál es, sintéticamente, la lógica platónica en donde la educación conceptualmente es lo que te saca de esa caverna, supuestamente, y después vuelve a contarle a una persona, a esos prisioneros, lo que vio en el mundo? ¿Qué veía el prisionero en la caverna? Digo porque ahora hago una analogía con lo que estamos viviendo hoy. Somos otro tipo de prisioneros. Veía lo que se proyectaba en las sombras. El fuego, en esta analogía que estoy haciendo, era la inteligencia artificial. Es la inteligencia artificial, proyecta otras sombras que ni siquiera son de humanos reales. Este nuevo fuego genera otras sombras y otros ecos que son de gente que no existe. Por eso hay humanos que se llaman humanos sintéticos, son humanos que no existieron nunca. Entonces, es una paradoja. Vemos cosas que no van a existir cada vez más, pero a su vez somos también la materia prima de la IA que proyecta estas sombras y nuevos ecos sintéticos e híbridos. Tenemos que aprender a vivir en esta nueva caverna. Y esto es un desafío descomunal. Mil gracias. Bueno, yo en esto coincido con Juan. El problema no es... Las anteriores tecnologías tenían consecuencias positivas y negativas. La inteligencia artificial plantea un salto cualitativo en el cual vamos a tener solo consecuencias positivas con un riesgo enorme de un accidente catastrófico de consecuencias negativas terminales. Ese es el punto en el que estamos. Es una nueva, y eso es porque claramente, lo dice también, ya que Juan cita tanto a Harari, lo dice bien Harari, que dice, las bombas atómicas no son capaces de producir bombas atómicas. La inteligencia artificial es capaz de producir más inteligencia artificial porque se autoprograma, y esa capacidad es una capacidad prácticamente indetenible. Entonces, ese es el punto en el que estamos. Por eso nos enfrentamos no tanto a un universo donde pueden predominar, como era en cualquier tecnología, las consecuencias positivas o las negativas, y en general eran mayores, sobre todo en un universo de escasez, las consecuencias positivas del desarrollo de una tecnología, sino con un universo nuevo, donde si esto se desarrolla bien, va a haber recursos necesarios, abundancia y un universo cercano a una especie de paraíso, con la pequeña distinción de que nosotros ya vamos a ser sujetos desde el punto de vista de la inteligencia subordinados, pero bueno, y un universo catastrófico, donde aparece un Heróstrato, donde la inteligencia artificial toma el control absoluto y nosotros pasamos a ser hormigas sin destino. Esto es lo nuevo, y esto implica para mí un enorme desafío al pensamiento liberal, porque el pensamiento liberal es el pensamiento del control del poder, y el liberalismo plantea dos formas de control del poder. Su división, y lo divide sistémicamente, dice, no puede estar todo el poder concentrado en una persona. El poder judicial, el poder legislativo, el poder ejecutivo. Lo divide como sistema, pero lo divide también geográficamente, y esto es The Federalist Paper, Jay, Hamilton y los muchachos que dijeron, bueno, estas competencias van al Estado Nacional, estas van a los estados, a lo que llamaríamos provincias nosotros, estas otras serán de las municipalidades. Ese esquema debería incluir un nivel regional para los problemas regionales y un nivel global para los problemas globales, porque si no, no funciona. Porque si no funcionaría, si los Estados Unidos no pueden funcionar sin un gobierno federal, como pensaron los que escribieron The Federalist Papers, ¿cómo va a funcionar el mundo? Que es bastante más complejo. Entonces, ese es el problema en el que estamos, de repensar qué significa el pensamiento liberal. Y ahí hay dos desafíos que yo veo. Uno es este, ¿no? El
la aplicación del federalismo a la política. Los que estén preocupados del lado liberal, yo les digo que los dos grandes textos del siglo XX del federalismo mundial fueron escritos por dos asesores de Winston Churchill, que además planteó los Estados Unidos de Europa como copia supranacional a el experimento federal que habían iniciado tan exitosamente a nivel nacional Hamilton y los muchachos de Federalist Papers en los Estados Unidos. Ese es un desafío, repensar el liberalismo y dejar de pensar que cualquier forma de regulación global nos lleva a 1984. Vamos a un escenario, en ese sentido, porque de lo que estamos hablando también, y lo vemos todo el día, es la destrucción de la privacidad. El universo de 1984 ya está acá, lo acaba de escribir Juan con mucha eficacia. Y el otro desafío al pensamiento liberal es saltar la antinomia, porque el pensamiento liberal, sobre todo en Argentina, donde los liberales son más bien economistas que otra cosa, y les gustan mucho las pymes, pero no leyeron Alberdi, siempre el pensamiento está asociado, el pensamiento liberal, a el privado es bueno y el Estado es malo, y el que concentra el poder es el Estado. Y eso hoy está en absoluta discusión. Cuando se hacen estos cálculos de cuánto mide económicamente Apple o Microsoft respecto a un Estado nacional, se dice una banalidad, pero no se dice tanto una banalidad, porque hoy otro gran problema, si nos preocupamos por el centro de la preocupación del pensamiento liberal, que es la concentración del poder, piensen en el poder enorme que tienen las corporaciones, las GAFA, ¿no? Que son Google, Apple, Microsoft y no me acuerdo cuál más, y Amazon. Y todas estas empresas ya tienen un poder enorme, difícilmente regulado por las entrevistas entre Zuckerberg y los miembros del Congreso americano son históricas, porque queda bastante claro que el que tiene el poder es Zuckerberg, no el Capitolio. Y eso requiere un salto de calidad en el pensamiento liberal, en enfrentar la concentración del poder, ya no del poder político, sino del poder corporativo y empresarial, que es muy fuerte. Ahora, imagínense que una de estas empresas logra dar un salto cualitativo en estas tecnologías y llega a la singularidad o a una inteligencia artificial superior a la humana, primera que... Eso va a dar un enorme poder, no solamente frente a sus competidores, sino frente al sistema político, que ya lo tienen, ¿no? Que ya lo tienen. Miren las dificultades para regular inclusive sus ganancias, que enfrentan todos, la aparición de los paraísos fiscales, etcétera, etcétera. Digo, miles de ejemplos para poner. Entonces, yo veo en todo esto un desafío para el pensamiento liberal, que como todo pensamiento está asociado, está cursado, atravesado por la maldición de Hegel. Ustedes saben, Hegel tiene esa frase maravillosa que decía: el búho de la sabiduría levanta su vuelo al anochecer. Lo que decía Hegel es que las cosas suceden y que necesitan un tiempo para entenderse, y el búho de la sabiduría solamente volaba al anochecer, es decir, cuando las cosas ya habían sucedido, es decir, nos damos cuenta tarde de las cosas. Eso fue muy complicado siempre durante toda la historia. Hoy, en que los acontecimientos suceden a velocidad acelerada y exponencial, es un drama que nos puede afectar, que nos está afectando a todos y que puede tener consecuencias catastróficas para todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos por el tiempo y en especial a los expositores. Gracias Luis, gracias Fotis, Juan y Fernando. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a vos. Seguimos adelante, gracias. Saludos a los colegas que están por allá.